a Ricardo Santamaría, director de Riesgo País y Gestión de Deuda de CESCE. Ricardo, muy buenos días. Yo quería ponernos un poco sobre materia en estos primeros momentos y bueno, está claro que la pandemia, lo venimos diciendo, hablando del comportamiento del PIB, reunión del Eurogrupo en el que va a hablar de cómo azota a las empresas y riesgos que pueden afrontar. Está claro que, eso sí, en la radiografía, la fotografía ha afectado a unas economías más que a otras. Yo quería preguntarle, desde su análisis desde CESCE, ¿qué países han sufrido más en esta crisis y cuáles menos y por qué? Pues, en primer lugar, ha afectado muchísimo más, lógicamente, a aquellos países en los que la pandemia ha sido especialmente virulenta. Bien porque ha incidido el virus con especial gravedad, bien y como consecuencia además se han tenido que aplicar medidas correctivas pues muy drásticas, radicales, que lo que han supuesto pues es una parálisis total de la actividad y un fortísimo impacto en la generación de producto, ¿no? En esas economías, evidentemente, pues hay un peor desarrollo de los agregados y un mayor impacto. Estamos hablando fundamentalmente de Norteamérica y de Europa, especialmente. También en algunos casos países de Latinoamérica, pero no así del sudeste asiático. Bien porque la pandemia allí ha incidido menos, de forma menos virulenta. Y cuando digo esto no me estoy refiriendo a que haya, me estoy refiriendo a cuestiones genéticas, cuestiones de inmunidades adquiridas por las poblaciones en base a virus anteriores, me estoy refiriendo a capacidad de organización de las economías, capacidad de adopción de medidas más acertadas, es decir, es un compendio de múltiples cosas que no sabemos exactamente cuáles ni por qué o la suma de todas ellas, en cualquier caso, que son las que han determinado pues, que esa incidencia fuera mayor o menor y que, por lo tanto, las medidas que haya habido que adoptar sean más o menos rígidas y hayan tenido más impacto. Eso en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, la sensibilidad de las economías a el sector servicios y muy especialmente al sector turismo, ¿no? En este caso, pues economías como la española, la italiana, la croata, otras economías en otros países altamente especializados en turismo han sufrido muy especialmente. En el caso de España, pues ya sabemos que los ingresos de turismo en el pasado año cayeron hasta un 80%. Existen meses en los que no hubo entrada de turistas en España. Y, lógicamente, en países donde el turismo pesa más de un 10% del Producto Interior Bruto, eso supone detraer prácticamente en un solo ejercicio el 10% del Producto Interior Bruto de la generación. Y, en último lugar, podríamos hablar de aquellas economías productoras de petróleo, intensivas en la producción de petróleo y que dependen del petróleo, que durante la primera ola sufrieron especialmente esa debacle que tuvo el mercado del crudo, del que se viene recuperando tímidamente poco a poco, pero que se ha venido recuperando, pero que llegó a cotizar en valores negativos en el mes de abril del pasado año, ¿no? Y entonces esas economías especializadas en la exportación de petróleo son las que, lógicamente, también más han sufrido. Y esto es lo que determina que unos países hayan sufrido mucho más que otros, es decir, la incidencia de la pandemia, la sensibilidad al sector turístico de sus economías y la sensibilidad a la producción de crudo. Y tanto que estaba señalando algunas cifras comparativas sobre las economías del petróleo, cómo se ha ido recuperando, que estamos viendo cómo el crudo Brent ha escalado ya con una subida ahora mismo del 1,5% según las pantallas de XTB hasta los $63,34. En este contexto en el que bueno, ya están las vacunas, como ya va diciendo, ¿no? Cada sociedad va respondiendo a un ritmo de inmunización o que ha desarrollado una inmunidad por otras pandemias o virus anteriores. Yo quería preguntarle dónde tendríamos que mirar, qué economías son las que ofrecen las mejores perspectivas de recuperación o dónde deberían invertir nuestras empresas. Bien, pues nosotros en el Servicio de Estudios de CESCE lo que tenemos identificados claramente son tres grupos de países. Aquellos países que tienen, digamos, que margen de actuación fiscal frente a esta crisis económica y que han desplegado paquetes de estímulo económico muy fuertes que suponen, lógicamente, pues un oxígeno para la economía en estos momentos. Estamos hablando fundamentalmente pues, de Estados Unidos y de la Unión Europea principalmente, pero también de algún otro país emergente que ha tenido esa capacidad de reacción porque tenía una situación presupuestaria relativamente saneada, como puede ser, por ejemplo, pues, Senegal, se me ocurre incluso República Dominicana. Existen países emergentes que han tenido también esa capacidad, digamos que de insertar
mecanismos fiscales de suplencia de rentas a las familias y a las empresas, ayudas mediante financiación pues, blanda, y al mismo tiempo paquetes de liquidez en los mercados que han permitido, bueno, pues digamos que superar ligeramente bueno, los efectos más negativos de esta crisis, ¿no? En esos países especialmente se espera una recuperación más dinámica, porque son aquellos países que lógicamente han contado, digamos que con esas vendas durante el sangrado, ¿no? Europa, fundamentalmente Norteamérica. Luego están aquellos países, como ya hemos visto, productores del petróleo, que son muy competitivos, los más competitivos, aquellos que son capaces de generar márgenes con los precios actuales y que lógicamente están viviendo también una recuperación fruto de la recuperación de la demanda del crudo en los mercados. Y ahí fundamentalmente pues, Arabia Saudita, Emiratos e incluso Rusia, ¿no? Son países que lógicamente están. Y luego, sin ninguna duda, todos esos países donde la pandemia ha incidido desde un principio menos, desde donde se ha sabido pues, incluso aportar tasas de crecimiento positivos en el pasado ejercicio, ¿no? Estamos hablando de China fundamentalmente, pero de todo el sudeste asiático, Australia, Nueva Zelanda, casi todos los países miembros de ASEAN y de lo que se ha constituido luego posteriormente el Regional Comprehensive Economic Partnership, que es esta nueva zona, gran zona de integración comercial del sudeste asiático, ¿no? Esas son clarísimamente las zonas donde se prevé que haya mayor dinamismo. Pues ese es el lugar donde hay que apuntar, donde hay que vigilar y apostar por esas inversiones. Lamento muchísimo tener que dejarlo aquí porque, bueno, no ha sido posible empezar antes. Ricardo Santamaría, director de Riesgo País y Gestión de Deuda de CESDE, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y, bueno, que la tecnología nos acompañe mejor hoy. A vosotros y muy feliz semana a todos, ¿eh? Feliz semana, muchas gracias.